La palabra de Dios, quiero que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Ese es el texto que vamos a leer inicialmente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a continuar, hermanos, con un tema que estuvimos viendo el jueves. Se llama el banquete de bodas del reino de los cielos. Banquete de bodas del reino de los cielos, parte 2. Es el que vamos a ver ahora, ya que es un tema amplio y nos quedó la parte más importante, o sea, que está relacionado con el nuevo pacto con nosotros. Entonces, por eso hoy vamos a ir a esa parte. Vamos a iniciar leyendo Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando lo tenga me da un amén. Así que prepare su Biblia, úsela, léala, anote los textos para que los pueda repasar también. Vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 10, versículo 38, para la gloria del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pueden tomar su asiento. Bueno, vimos la semana o el tema anterior, el jueves, específicamente lo que era la boda o el matrimonio. Lo que era, la boda, hermano, acerca de la unidad que había en el matrimonio. Por ejemplo, en el tema anterior vimos, hermanos, que en Génesis, Dios, en Génesis capítulo 2, dijo que dejará el hombre a su mujer y se unirá a su mujer. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Luego leímos también ya en los evangelios que Jesús enseñó en el capítulo 19, versículo 4 al 6, también acerca que el hombre se uniría a su mujer y serían una sola carne. El apóstol Pablo también lo enseñó en Efesios capítulo 5, versículo 31, que el hombre se uniría a la mujer y serían una sola carne. Entonces vimos, hermanos, que el hombre y la mujer iban a ser una sola carne, pero comprobamos que no se trata de que iban a ser la misma persona, sino que el hombre seguía siendo hombre y la mujer sigue siendo mujer. Pero ¿de qué manera vinieron ellos a ser una sola carne? Vinieron a ser una sola carne en unidad, en propósito y sobre todo que tienen un acuerdo mutuo y que el uno es el representante del otro. Por ejemplo, cuando el esposo no está, la esposa es la representante y ella adquiere todos los derechos y puede representar también a su esposo. Y vimos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era la esposa, era como la esposa de forma figurativa del Padre, de Jehová. Y luego en el Nuevo Testamento, hermanos, ya encontramos que Jesús viene. También vimos en el tema anterior, hermanos, de que el matrimonio, lo que ya hablando de lo espiritual, lo que sucede es que el espíritu se une con la carne. El espíritu se une con la carne y entonces vienen a ser uno. Ese es el matrimonio espiritual, cuando el espíritu se une a la carne, cuando la semilla, por ejemplo, en el matrimonio físico, cuando la semilla del hombre, el hombre se une por medio de la semilla a la carne que es la mujer, entonces la semilla, el ADN lo pone el hombre y la mujer recibe y vienen a ser una familia, un matrimonio, vienen a procrear una familia. Entonces eso es un matrimonio figurativo. Entonces la palabra que es espíritu
se une a la carne, por ejemplo, y esa misma figura es lo que pasó, y ese es el misterio, hermano, cuando la palabra de Dios vino a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios vino a nuestro Señor Jesucristo, sucedió lo mismo que sucede en un matrimonio, por ejemplo, que los dos, el hombre y la mujer, vinieron a ser una sola carne en un solo propósito. Por ejemplo, cuando Dios envió su palabra a nuestro Señor Jesucristo, en Juan 1:14, por ejemplo, dice, y aquel verbo, hablando de la palabra de Dios, se hizo carne, o fue hecho carne, dice la palabra, no es que se hizo, no, fue hecho carne, Dios lo hizo carne. Es un lenguaje figurativo cuando la palabra de Dios vino a la humanidad de Cristo, se personificó. Entonces la palabra, que es espíritu y es vida, de acuerdo a Juan 6:63, vino a la humanidad de Cristo. Entonces el espíritu, la palabra de Dios, la semilla, eso vino a la carne, que era nuestro Señor Jesucristo, y entonces esa palabra se hizo carne. Y cuando la palabra de Dios vino a Jesús, hermano, hubo una especie de compromiso, de matrimonio, y desde ese momento el Señor Jesucristo pasó a ser el representante de Dios. Y por esa razón es, hermano, que Él desde ese momento empezó a predicar la palabra, y sucedió lo que acabamos de leer en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Dónde sucedió ese evento? ¿Cuándo sucedió ese evento? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hermano, ¿a dónde sucedió esto? ¿Quién sabe? Sucedió en el Jordán, en el bautismo. Ahí lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Y dice, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Por qué el Señor Jesucristo andaba haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. O sea, porque él era el representante, porque el Espíritu de Dios había venido a nuestro Señor Jesucristo y había una unidad, y de eso es lo que habla, a eso se refirió el Señor cuando dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ese es el misterio que debe de conocer todo creyente que es bíblico, hermanos, para que no crea lo que la gente piensa o la interpretación que le da la persona de acuerdo a su pensamiento. Vaya conmigo a Juan 10:30, donde el Señor dijo que Él y el Padre uno eran. Entonces se refirió a la unidad que venimos hablando del ejemplo del matrimonio, cómo el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne. Cómo es que Jesús vino a ser uno con el Padre. Fue cuando el Espíritu de Dios vino a la carne, cuando la semilla, cuando la palabra vino al Señor Jesucristo, y Él empezó a predicar la palabra de Dios, a hacer milagros y prodigios, porque Dios estaba con Él fielmente. Hermanos, dice Juan 10:30, un versículo muy conocido, dice, como dice, yo y el Padre uno somos. Pregunta para todos. ¿Usted cree que Jesús está diciendo que Él, yo, Jesús y el Padre son uno, una sola persona, como enseñan algunos? No, está hablando él mismo de dos personas, está hablando de yo y de Él. Pregunto, ¿yo y Él son el mismo? No. Entonces, ¿de qué está hablando? De una unidad, de ser uno en acuerdo, en representación, en propósito y en todo lo que queramos ver. Entonces, a eso es que se refiere el texto inicial cuando dice de que fue ungido, hermano, porque la palabra, que es el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios vino a él. Entonces hubo un acuerdo, y desde ahí el Señor Jesús
no hizo la voluntad de él, sino la voluntad del Padre, porque él era uno con el Padre, o sea, hacía la voluntad de él, había un acuerdo. Entonces, a eso es que se refiere, ese es el misterio, hermano, de que Dios, hermano, hubo como una especie de boda de el Espíritu, la palabra de Dios que vino a nuestro Señor Jesucristo, y ese es un compromiso que el Señor tenía de predicar esa palabra, de predicar esa verdad, y eso es lo que Él hizo. Entonces los que no tenían, los que no eran uno con el Padre, como en el caso de los fariseos y escribas, ellos no predicaban el mismo mensaje ni la voluntad del Padre, porque no eran uno con el Padre. Pero más sin embargo, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, porque hubo, hermano, una unidad entre el Padre y el Hijo, una unidad en acuerdo. Entonces, hermano, Dios y Jesucristo se unieron, hubo una unidad, así como dice, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 17, leámoslo para no parafrasearlo, siempre acá en Juan, ya vamos a regresar al capítulo 10, en Juan 17, 20 y 22, mire lo que dice, hablando de esa unidad, Juan 17, 20, dice así, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Eso es de la unidad que está hablando el Señor Jesucristo. Yo y el Padre uno somos. Entonces, cuando los discípulos que creyeron la palabra y la recibieron, la palabra que Jesús predicó, ellos vinieron a ser uno también con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Ellos vinieron a ser uno, y ahora el Señor le ora al Padre y le dice, ora y le dice en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, o sea, no solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está hablando, hermanos, ya de las personas que iban a creer en Cristo por la predicación de los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así como dice en el texto inicial de Hechos 10:38, de que Jesús hacía milagros y prodigios, sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que está diciendo aquí, sino también para que todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hermano, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esa es la unidad, que Dios estaba en el Señor Jesucristo, el Señor en el Padre, porque hacía la voluntad del Padre. Los discípulos que creyeron y recibieron la palabra de Jesús se hicieron uno. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo ahí? Amén. Esto es importante que usted lo maneje, hermano, porque de lo contrario usted siempre va a andar perdido. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Que dice que los discípulos y nosotros, los que hemos creído por la predicación, los que hemos creído en Cristo, seamos uno. Entonces nosotros podemos decir que somos el mismo Padre. No, o que somos Jesús. No. Lo que está diciendo es, hermanos, que está hablando de un matrimonio, de una unidad, de propósito, de estar unidos en una verdad que nuestro Señor Jesucristo predicó, y que 12 discípulos lo creyeron, y luego por la predicación de ellos hubo más gente que también lo creyó. Entonces estos han venido a ser uno porque predican el mismo mensaje. Entonces dice, también ellos sean uno,
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Mire, a eso se refiere cuando el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Se refiere a la unidad, así como en el matrimonio, como la mujer y el hombre vienen a ser una sola carne. Siguen siendo dos personas. Nosotros, hermanos, somos un cuerpo. Nosotros podemos ser miles o millones de personas, pero si creemos y recibimos la palabra que Jesús y los apóstoles predicaron, entonces venimos a ser uno con los apóstoles, con el Señor Jesucristo y con el Padre. Amén. ¿Me estoy explicando ahí? Dele un aplauso al Señor y una palmada al que está durmiendo para que esté atento. Hermanos, ese es el misterio, de eso es lo que el Señor Jesucristo está hablando en Juan 10:30, que vamos a volver al capítulo 10, hermanos, para que usted lo sepa, porque ese es uno de los textos, muchos textos mal interpretados, que la gente no lo conoce y se cree la mentira de que le digan de que Jesús está diciendo que Él es el mismo Padre. No está diciendo eso en ningún momento, dice Él. Mire cómo dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿De quién eran las obras que Jesús hacía, hermano? Pregunta para todos. ¿De quién eran las obras que el Señor Jesús hacía? Del Padre. Entonces se da cuenta, a eso se refería cuando decía yo y el Padre uno somos, porque las obras que Él hacía eran las del Padre, porque Él era el representante, porque Él moraba en Cristo. Entonces Él estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre. Por eso es que Él decía uno somos, por eso hacía las obras. Él les decía, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreé? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa era una de las falsas acusaciones que le estaban haciendo ellos al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Él hacía las obras. Dijo yo y el Padre uno somos porque, hermano, había una unidad de el Padre y el Hijo, Dios y Jesús. Hermano, había un compromiso, había un matrimonio prácticamente. Y así que los fariseos acusaban a Jesús de blasfemo y lo acusaban, hermano, que Jesús decía ser Dios, pero Jesús había dicho que era el Hijo de Dios. Lo único que el Señor era el representante. Él es el que tenía, el que cumplía el propósito y la voluntad, el que hacía las obras del Padre. Hermano, Dios que es espíritu estaba en la carne, en Jesús. Jesús estaba representando al Padre en ese momento. Entonces, por eso es que dice en Lucas, quiero que vaya conmigo ahora, en Lucas capítulo 22, versículo 42, para que usted vea, hermano, que el Señor Jesús, todo lo que hacía, no lo hacía de su parte, sino que hacía la voluntad del Padre. Lucas 22, vaya conmigo, el versículo 42. Lucas 22, 42, dice así, mire. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba pasando un momento difícil al momento que iba a ser crucificado, que lo iban a matar, pero era una copa o era un trago amargo. En la voluntad de Él no lo quería hacer, no lo hubiera hecho. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que lo mataran? Porque Él no hizo su voluntad. En esa forma es que el Señor era uno con el Padre. Él venía
hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Por eso dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La tuya, la voluntad del Padre. Por eso es que el Señor era uno con el Padre, porque hacía la voluntad del Padre. Amén. Y eso es un compromiso, eso es una unidad, eso es un matrimonio. Eso es, hermanos, lo que nosotros deberíamos de hacer. Mire, en el versículo, quiero que vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 9. Vamos atrás, ahí, Mateo capítulo 9. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Mateo capítulo 9, el versículo 14 y 15. Vamos a leer. Mateo 9, 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El punto que quiero hacer énfasis es esto, lo que Jesús respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? ¿Cómo estaban los discípulos, hermanos? De boda. ¿Por qué estaban de boda? Porque la palabra, el espíritu, la palabra que Cristo predicaba a ellos, la que recibieron, la oyeron, la creyeron y la recibieron, entonces vinieron a ser uno. Ellos, hermanos, se unieron al propósito de Dios, vinieron en un matrimonio espiritual, en un desposorio, y ellos, por haber creído la palabra que Jesús trajo y haberse unido al propósito del Padre que Jesús predicaba, que Él mostraba las obras que Él hacía, entonces ellos vinieron a ser, o sea, el Espíritu, Jesús vino a la carne que eran los apóstoles. Entonces ellos vinieron a ser como la esposa. Cristo, que traía el espíritu de la palabra, este espíritu, esta palabra vino a la carne que eran los apóstoles. Y ahora, ¿qué dice Jesús que les pasó a ellos? Que estaban de boda. ¿Y quién era de boda? Les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? ¿Quiénes eran los que estaban de boda? Los apóstoles. ¿Quién era el esposo que estaba con ellos? Jesús. Él era el esposo. Entonces, imagínense el lenguaje que usa. Ustedes, hermanos, los discípulos de Juan, dice que los discípulos de Juan vinieron y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Sabe por qué, hermano? Porque las cosas que en el Antiguo Testamento hay cosas, hermanos, que son sombra de lo que ha de venir. Escuche bien, pongan atención acá. Hermano, hay cosas que son sombra, hay ritos que son prácticas en la iglesia, hermano, pero que son una sombra y que tienen un cumplimiento. Por ejemplo, los discípulos de Juan, los fariseos y los fariseos, ellos ayunaban y lo hacían de una forma religiosa. Ellos estaban ayunando, hermano, pero recibiendo las mentiras que los fariseos y escribas les daban. Pero la verdad, el propósito de Dios, la palabra de Dios que Jesús les predicaba, no lo recibían, no la creían. Entonces de nada les servía que estuvieran ayunando, pero si la palabra no la recibían. Hermano, ellos seguían creyendo, recibiendo las mentiras que los fariseos les decían y les enseñaban,
pero la verdad que Jesús traía no la creían, no la recibían. Entonces ellos necesitaban ayunar el verdadero ayuno, ya en el cumplimiento. ¿Sabe cuál es? No comer palabra de mentira, no comerse la falsedad que alguien le pueda enseñar, sino comer la palabra, hermano, cuando ese es el cumplimiento del ayuno. Entonces, los discípulos de Juan y los fariseos y escribas, ellos estaban practicando el ayuno, ellos estaban practicando, hermano, la sombra de lo que había venido. Pero lo que había venido, la palabra de verdad, el Espíritu de Dios, la oportunidad de ser la esposa del Cordero, eso ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían. Ellos estaban allá en el rito y les reclamaban: ¿por qué no ayunan? Porque estos están de boda, porque estos se han unido, son uno conmigo, han creído la verdad que yo les he traído. Gloria a Dios, eso es lo que el Señor le está explicando. Pero aquellos seguían ayunando, hermano, y rechazando la verdad. Seguían ayunando y creyendo las mentiras que los fariseos les enseñaban y rechazando la verdad. Hermano, ve la diferencia, nota la gran diferencia. Entonces los discípulos de Jesús ya no estaban ayunando físicamente, ahora estaban ayunando espiritualmente, porque ya no estaban creyendo las mentiras que enseñaban los fariseos, sino que ahora estaban comiendo la palabra de Dios. Hoy ellos estaban de boda y Jesús les dijo: ya no necesitan estar ayunando. Hermano, nosotros hoy en día como iglesia podemos estar ayunando todas las semanas si queremos, pero si no estamos comiendo la palabra, si no estamos con el esposo, si no estamos de boda, de nada nos sirve, hermano. Usted puede morirse de flaco, de no comer y todo eso, de no comer comida física, pero de nada le sirve si no está comiendo este pan del cielo. Si no está comiendo maná del cielo, no le sirve de nada el ayuno físico. Hermano, si ayunamos, excelente, hay que hacerlo, hermano, pero más importante es ayunar y dejar de comer de las mentiras que no son bíblicas. Esto es más importante, hermano, y eso es lo que ellos le reclamaban. ¿Por qué los discípulos de nosotros, de Juan y los de los fariseos, ayunamos y los discípulos tuyos ya no hacen ayuno? Es que estos están de boda, están con su esposo, hombre. Amén, ellos están ayunando porque aquellos estaban allá en las sinagogas haciendo ayuno y creyéndose un montón de mentiras que les daban los fariseos, pero la verdad que Jesús les traía no la creían ni la recibían. Entonces, por eso es, hermano, que es importante estar de bodas. ¿Y qué es estar de bodas, hermano? Ser uno con el Señor Jesucristo, ser uno con los apóstoles. Por eso es que después Jesús le dice: Padre, no te pido solo por esto, no te pido solo por los discípulos, por los apóstoles que han venido a ser uno con nosotros, sino por los que han de creer en mí, por la predicación de ellos. ¿Sabe quiénes somos esos? Los que hemos creído ahora. Hemos venido a ser uno, hermano. Nosotros somos uno en Cristo porque creímos el mensaje que trajeron los apóstoles. Por eso es que nosotros, hermanos, ¿cuál debe ser la verdadera doctrina, hermano? Lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles. ¿Dónde está? Aquí en la Biblia. Si no está aquí en la Biblia, hermano, no podemos estar creyendo y comiéndonos eso. Tenemos que ayunar de comer eso. Y debemos de comer palabras, porque nosotros, hermano, somos uno con el esposo, que es Cristo en el nuevo pacto. Allá en el antiguo pacto con Israel era el Padre, pero ahora es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos estaban de boda, los apóstoles, porque estaban siendo uno, habían creído el mensaje, el propósito por el cual el Señor había venido. Así que ahora quiero que vaya al capítulo 14 de Juan. Capítulo 14, Juan 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 7. Vaya conmigo, hermanos, porque aquí le estoy mostrando pura Biblia.
acostúmbrese a comer palabra de boda. Acostúmbrese a comer la palabra que Jesús enseñó. No se coma cualquier mentira. Mire, Juan 14, 7, por allá la Biblia, Juan 14, 7 y 8 dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén, nos vamos a detener ahí. Porque, hermanos, todos estos versículos los usan para malinterpretar el mismo texto que iniciamos de Juan 10:30, cuando él dijo: yo y el Padre uno somos. Pero ellos no entienden, hermanos, que está hablando de este matrimonio, de este compromiso, de este propósito, de esta unidad, que no está solo el Señor con el Padre, sino que se unieron los apóstoles y luego todos los que hemos creído por medio de esta predicación. Entonces hemos venido a ser uno. Entonces, cuando habla aquí, hermano, ¿cómo nosotros podemos conocer? ¿Cómo nosotros podemos conocer o cómo podemos ver al Padre? Si me conociese, porque en el versículo 6 inició donde le dijo, le pidió que le mostraran al Padre. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para llegar al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio para llegar. Nadie puede llegar al Padre si no es por el representante de Él, por el que es uno, por el que se unió. Y ese mensaje es el que trajeron los discípulos al unirse con Él, y ese es el que debemos de predicar nosotros. Pero en el versículo 7 que estamos: si me conocieseis, también a mi Padre conociese, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. ¿Usted cree que literalmente ellos estaban viendo al Padre como lo enseñan uno? Se contradice, porque en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo le dio a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Con las obras, haciendo el propósito, cumpliendo el propósito de Él. Hermano, a Dios nadie le vio jamás, ni le verá. Él solo se da a conocer por medio de su palabra. ¿Y por qué el Hijo le dio a conocer? Porque Él trajo esta palabra. Él era uno, con Él el representante, y los discípulos que creyeron y recibieron esta palabra fueron uno, y los que por la predicación de los apóstoles también creyéramos, íbamos a ser uno con Él. Entonces, si me conocieres, también a mi Padre conocieres, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué le habéis visto? Porque estaba viendo las obras que hacía. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Entonces ahí ellos piensan de que Jesús le está diciendo de que Él es el Padre. Pero lo que dice: el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Porque ya vimos allá atrás, hermanos, que las obras que Jesús hacía era porque Dios estaba con Él. O sea, Dios hacía las obras por medio de Él. Entonces, pero cuando Él les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? En el versículo 10 dice: ¿no creéis que yo soy en el Padre? O sea, está hablando de la unidad. Y el Padre en mí. Está hablando de dos: yo en el Padre, Él en mí. Está hablando de dos, pero en un solo propósito. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿cómo es que la única forma de ver a Dios es por medio de las obras? Pero físicamente nadie puede ver a Dios. Se me olvida el texto que dice que nadie puede ver a Dios y vivir. O sea, nadie, ni siquiera Moisés lo vio. Ni siquiera Moisés oyó la voz, pero no lo vio. Entonces, hermanos, sino que la única forma de ver es por las obras. Jesús, hermano, mostraba al Padre por las obras que Dios hacía por medio de él. La única forma en que Dios se manifiesta es por su palabra y por las obras. Esa es la única manera. Entonces, el ser uno, hermano, es estar casado en unidad, en propósito. Por eso es que el Padre le da poder de representarse el uno al otro, porque están unidos por la semilla de la palabra. Están unidos. Así como en el matrimonio, hermanos, hay unidad, están en un solo propósito, y la esposa es la representante del esposo, igual que y viceversa. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber que Dios estaba con el Señor Jesucristo? Por de dos maneras. Primero, hermano, número uno, la palabra que él predicaba era de Dios. Él decía, las palabras que yo he hablado, no las hablo de mi propia cuenta. Esa es la primera evidencia. Sino que decía que el Padre se las había dado. Y las obras, decía que también el Padre las hacía. Entonces, por la palabra que testifica de Dios. ¿Cómo alguien puede ser uno o estar unido a Dios? Porque testifica la palabra de Dios. Por lo que habla, hermano. Jesús se conocía por lo que él hablaba, por lo que testificaba del Padre. Entonces, hermano, Jesús, al estar en unidad con el Padre le dio la palabra revelada, la palabra de cumplimiento. Por ejemplo, los fariseos y escribas, ellos conocían las profecías, pero no conocían el cumplimiento. El cumplimiento era Jesús. Por ejemplo, la ley y los profetas, Jesús no la vino a abogar, lo vino a cumplir, porque Él era el cumplimiento de esas profecías. Y luego de allá para acá, Él cumplió la ley de Moisés, pero ahora dio una nueva ley en el nuevo pacto, la ley de Cristo, que esa es la ley de Dios. Entonces, y número dos, les decía, hermanos, que cómo podíamos saber que Dios estaba cómo se podía saber que Dios estaba con el Señor Jesucristo, por la palabra que él hablaba, por la palabra que él testificaba, porque él testificaba de Dios, por lo que él hablaba, lo que él hacía, las obras que él hacía. Entonces, en el número dos, por las mismas obras, las obras de Dios que Jesús hacía. En Apocalipsis 19, versículo 7, vamos a terminar aquí. Vamos a Apocalipsis, hermano, porque hemos estado hablando de la boda, el banquete. Hemos venido hablando de bodas, cómo Dios estableció que el hombre se uniría a la mujer, iban a ser uno, cómo el hombre le daba la semilla a la mujer, cómo tenían un solo propósito. Luego vimos cómo el Espíritu viene a la carne, cómo la semilla de la palabra vino a Jesús, cómo Dios que es Espíritu se unió con el Señor Jesucristo, cómo lo ungió, cómo estaba con él, cómo le dio la palabra. Y esa unidad, hermano, es una figura de matrimonio, y el Señor Jesucristo fue fiel a eso. Y entonces ahora los discípulos estaban de bodas al estar con Jesús,
al creer y recibir la palabra que Él les enseñó. Luego después Jesús le ora al Padre para que le pide por los discípulos que ahora eran uno, que habían recibido la palabra que Él les enseñó, y oraba por los que habían de creer por la predicación de los apóstoles. Y ahora, hermanos, en Apocalipsis 19:7, que al Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y se la dio a Juan por medio de su ángel para darla a conocer a sus siervos. En el versículo, capítulo 19 y el versículo 7 al 9, dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Mire, hermano, ¿quién es la esposa del Cordero? Es ahora, hermano, un pueblo que se ha preparado recibiendo la palabra que Él trajo, la que recibieron los apóstoles, los que son uno, los que se vuelven uno con los discípulos, uno con los apóstoles, uno con Jesús, uno con el Padre. Esa es, hermano, la esposa que se ha preparado. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermano, ¿cómo se puede preparar usted? Hay quien dice: hay que vigilar, hermano, y hay que ayunar. Pero están ayunando como los escribas y fariseos y como los discípulos de Juan. Pero los que estaban de boda con el Señor ya no estaban ayunando, sino que ya no estaban en la sombra, sino en el cumplimiento. Ya no estaban en la profecía, sino en el cumplimiento de lo que ahora estaban. Ellos estaban de boda ya. Y aquellos, hermanos, ayunando y creyendo que ellos eran la esposa. Pero eran otros los que estaban con el esposo, los que estaban de boda. En el versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque, hermano, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hace un par de meses, hermano, yo enseñé un tema en parábolas del significado del lino fino, limpio y resplandeciente, y enseñamos que era la palabra de verdad, la palabra de cumplimiento. Ese es el lino fino. Lino fino es, hermano, la palabra bíblica, la palabra de verdad, la palabra de cumplimiento, lo que se profetizó allá, pero que se cumplió, lo que Jesús vino enseñando, pues. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra que Jesús enseñó, la creemos y la recibimos, entonces somos uno con Él. Venimos a ser la esposa, porque el espíritu se une a la carne. La palabra, que es espíritu, viene a la carne, hermano, y se hace un matrimonio, se vuelve un matrimonio. Entonces nosotros podemos gozarnos y alegrarnos, hermano, y darle gloria al Señor Jesucristo, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por eso es que es importante la palabra de Dios, porque es recibiendo esta palabra como alguien se puede preparar. Porque si solo está ayunando y recibiendo mentiras, pero no se está preparando con la palabra, usted no va a estar en boda. Usted no va a ser la esposa del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino representa la palabra de verdad, la palabra de cumplimiento, limpio y resplandeciente, limpio sin agregarle, sin quitarle, diciendo: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces encontramos, hermanos, lo que Jesús tenía, testificaba del Padre y también hacía obras del Padre. Nosotros, ¿cómo podemos ser reconocidos como la esposa del Cordero, hermanos? Que vamos a testificar la palabra que Jesús predicó y tenemos que tener acciones justas, o sea, por las obras que nosotros vamos a hacer, que deben de hacer conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos,
Eso es, y el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos estar preparados para las bodas del Cordero? Hermanos, recibiendo el mensaje que Jesús trajo, uniéndonos al propósito, siendo uno. Por eso es que en la iglesia, hermanos, somos uno, debemos de ser uno. ¿Por qué? Tenemos que creer la misma palabra, hermano. Pero si no creemos conforme a la Escritura, no somos uno. Por eso una vez me preguntó un hermano, mire hermano, ¿por qué veo que en la foto usted sale uno? Hablamos de esto, somos uno con los apóstoles, con el Señor Jesucristo y con el Padre. Por eso, a eso se refirió Jesús cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Estamos unidos en matrimonio, porque somos la esposa del Cordero. Le damos un aplauso y vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy hemos escuchado. Oro para que esta palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Oro para que los amigos y los hermanos que han escuchado esta palabra hayan aprendido de ella y la podamos poner por obra y que recibamos esta palabra, este mensaje que usted trajo, Padre Celeste. Que nuestro Señor predicó, enseñó, que creyeron, oyeron y recibieron los discípulos y que lo predicaron. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de testificar de esta palabra y también de que las obras, esta palabra produzca obra en nuestras vidas. Oro por los que nos oyen en la radio, por los que nos ven en la transmisión en vivo. Padre, pido que les bendiga, bendiga a su familia, bendiga los matrimonios, bendiga los hogares, las familias enteras, de una manera especial. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Bueno, damos otro aplauso a nuestro Dios. Gracias a los hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Que Dios les bendiga de manera especial.